Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien, siempre recibiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Hoy día quiero tocar a dos personajes bastante importantes en el Antiguo Testamento. Dos personajes que a pesar de los errores que cometieron, principalmente uno de ellos, que cometió hasta un asesinato, sí, y después mucho más, en la lucha por la liberación del pueblo de Egipto, fue perdonado. Sí, y esto tiene un propósito, el video tiene un propósito. Hacerles saber que el único delito o el único pecado que no se perdona, delito no, perdón, creo que es una palabra un poco tosca, el único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia, es negar al Espíritu Santo, a Jesucristo o a Él. Eso es lo imperdonable. Después todos tienen perdón, lógicamente un periodo de preparación, ¿ok? O un periodo, algunos lo llaman periodo de castigo, yo lo llamo un periodo de adoctrinamiento o enseñanzas para que ese error sea subsanado y no se vuelva a cometer o pagar las consecuencias, no pagar, sino asumir la responsabilidad de tal error, viviendo una etapa bastante dura, son etapas que uno pasa. Eso no podemos negarlo, todos los hemos vivido, de acuerdo a lo que tú haces, la vida te recompensa, eso es así, acá y en cualquier parte del mundo. Entonces Moisés fue uno de los personajes que padeció muchísimos años en el desierto, pero tenía un propósito, ser el escogido, ojo, el escogido para la liberación del pueblo de Egipto. Acá también hay otro tema, la diferencia entre llamamiento y ser escogido. Ok, eso también lo vamos a ver en el video. Sí, y el protagonismo de Elías. El protagonismo de Elías. ¿Qué papel jugó Elías o por qué se presentó junto con Moisés en el monte Tabor? Sí, donde estaba Pedro, Juan y Jacobo, que fueron los tres testigos de la prolepsis. Yo le llamo prolapsis. Prolapsis es la presentación de una persona objeto a un futuro, cómo se va a ver a un futuro. Y lo que hizo Jesucristo fue mostrarse con sus ropas sagradas, ¿ok? Porque les estaba diciendo o estaba avisando de su muerte, todavía no había fallecido. Él les estaba diciendo que tal cual lo habían visto, iba a resucitar. Y así fue como lo vieron, con sus ropas brillosas y todo. Con un blanco que ningún ser humano en el mundo puede llegar a ese tono de blanco. Un blanco brilloso, un blanco espectacular, tanto en el semblante como en la ropa. Una pureza única. Ese es el mensaje. Por eso yo lo llamo prolapsis, porque es una presentación a futuro. ¿Ok? ¿Y cuál es el mensaje que esta prolapsis encierra? ¿Qué cosa quiere decir? Para esto primero vamos a leer un poco, ¿sí? El significado del nombre Moshe o Moisés en español, Moshe en hebreo. Moshe tiene un significado muy especial que estaba camuflado ahí. Como siempre digo, hay que buscar información y tiene las tres letras hebreas, la Men, la Hei y la Shin. Moshe, M, O, S, H, E. Ok, M, H y S son las letras que forman Men, Hei, Shin o Shin, Hei, Men, que es la letra número 5 de los 72 nombres de Dios, cuyo poder es llegar a una curación espiritual. Y le voy a leer qué cosa es lo que dice. El poder de este nombre trae la energía de la curación a los niveles más profundos de mi ser, porque ahora puedo aceptar toda la responsabilidad de mi condición presente y porque he usado mi energía para concentrarme en otros que también necesitan sanación. Acá está Men Hei Shin. Men Hei Shin, curación. Acá se refiere más a una curación del alma. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Moisés fue desterrado de Egipto por cometer un asesinato. Él fue expulsado antes de ser asesinado por su padre político, fue expulsado por el faraón, por Ramsés, expulsado de Egipto y condenado a morir en el desierto, supuestamente. Pero Dios ya lo había elegido a él para una gran misión,
que es ser el líder y sacar al pueblo hebreo de la esclavitud que estaban dentro de Egipto, ¿ok? Pero acá también se presenta algo muy importante, que son las excusas que Moisés puso, que son las excusas que todos ponemos ante un llamamiento o ante ser escogido, que es muy distinto. ¿Cuál es la diferencia entre llamamiento y ser escogido? La diferencia entre llamamiento y ser escogido quiere decir que el llamamiento es una posibilidad de servir a Dios, ¿sí? Pero tienes la facilidad, o la persona del llamamiento tiene la facilidad de que en cualquier momento puede renunciar al cargo y no tener ningún inconveniente. Lógicamente que hay maneras de dejar el cargo y maneras de dejar el cargo. Porque de todas maneras no deja de ser un compromiso con Dios. Tienes un llamamiento, tienes una imposición de manos, tienes una bendición para que el llamamiento sea llevado de manera correcta. ¿Y qué cosa es ser escogido? Ser escogidos son las personas que más sufren. Ser escogidos son las personas que son más golpeadas por la vida, entre comillas, yo lo llamo lecciones de vida, donde nuestro Padre Celestial lo prepara o prepara a esta persona de tal manera que en un momento determinado, ¿sí?, reúne los requisitos básicos como escogido que es para enfrentar a los más grandes monstruos, si es necesario, sin temor alguno, con la seguridad que Dios vive en él. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, cuando sube al monte Sinaí, no quiere mirar a Dios, tiene miedo de mirar a Dios, ¿sí? Y le pone mil excusas para no servirlo, para no aceptar el ser el elegido o el escogido, que es igual, para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Ya había sido preparado en esos años en el desierto, cuidando ovejas. Ya había sido preparado por su Padre Celestial, ya había conocido a Dios, había sido preparado y ponía miles de excusas para no servirlo o para no obedecerlo, hasta que entendió la gran magnitud que significa ser un elegido o un escogido de Dios. Y entendió que la preparación que él había tenido tenía un propósito. No tener miedo alguno y enfrentarse al monstruo más grande de ese entonces, que eran los faraones, para liberar a millones de esclavos y tenerlos bajo su cargo. O sea, una persona que tenga millones atrás, que se haya ganado su confianza y que lo consideren el líder y representante de Dios en esta tierra. Eso no lo hace cualquiera. Y el tiempo de preparación para eso también es bastante grande. Ahora, ¿qué cosa hizo Elías? Elías tiene un nombre particular. Elías significa en hebreo el que anda de la mano con Dios. Es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque vamos a juntar a los dos y va a salir algo bastante simpático. Elías, ¿por qué se caracterizó? Fue el rey de la tribu de Judá. No se olviden que Moisés estuvo a cargo de Israel. ¿Se acuerdan que les expliqué que se había dividido Israel del norte y Israel del sur? ¿Ok? Pero ¿qué cosa hizo Elías de grande para defender la palabra de Dios? ¿Qué hizo? Retó al considerado el demonio más, ¿cómo puedo llamarle? Más despiadado que había en esa época, que era Baal, o Baal, como quieran llamarle. ¿Recuerdan ese que tenía cabeza con cachos y cuerpo de humano? Estaba sentado. Ok. Ese Baal es considerado un demonio. Ok. Y él, solo Elías, con esa fe que tenemos solamente los hijos de Dios, de no temerle a nada, y que hable la gente lo que quiera, no nos importa, porque estamos seguros de lo que hacemos. Más bien hay que orar por esa gente que habla mal, ¿sí? De enfrentar al demonio más grande, porque sabemos que nada nos va a pasar. Él retó al mismo Baal a enfrentarse con él y al único Padre Celestial que hay. Lógicamente que nuestro Creador se presentó en una llama de fuego
tipo remolino, y Baal, la del cobarde, nunca apareció. Destruyó a todos los seguidores de ese demonio y limpió la parte de Israel, Jerusalén, de los adoradores de terceros dioses o cuartos dioses, cuando hay solamente uno. Todos ellos murieron en ese enfrentamiento que hubo, que el mismo Dios hecho fuego descendió y se encargó de destruir o de matar a todos aquellos que adoraban a Baal o lo consideraban un dios. ¿Ok? Pero ¿qué cosa hay de extraordinario o qué tienen de extraordinario estos dos personajes? ¿Y por qué se presentan en la transfiguración, en la metamorfosis o en la prolapsis de Jesucristo en el monte Tabor? ¿Por qué se presentan ellos dos, Elías y Moisés? ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos. He aquí el detalle, ellos no fueron llamados. Esto es para que entiendan, ¿sí?, lo que significa ser una persona escogida. Una persona escogida es la que no tiene miedo de entregar su vida a Dios. Y decirle, Padre, mi vida es tuya. Desde este momento tú decides por mí. No es que no tengamos falta de determinación, no tengamos valentía, seamos frescos, pensamos que Dios nos hace todo. No, no hay que confundir eso, ¿ah? Eso es muy distinto. Le entregamos nuestra vida para que Él nos guíe y podamos servirle tal como se necesita en estas fechas, de la manera que fuere. En este trabajo no hay conveniencia. En este trabajo no existe ni conveniencia, ni interés, ni lucro. Acá se trabaja por amor. Así como antes jugaba la selección peruana por amor a la camiseta, acá se trabaja por amor al Padre y para beneficio del prójimo. Por eso, cuando hablan mal de uno, a mí me da risa y me da lástima también. Porque el favor no me lo están haciendo las personas que ven o no me ven. El favor se los hago yo, invirtiendo tiempo, estudiando y preparándome para hacer un video para ayudarlos y darles una oportunidad de poder encaminarse. Dios sabe a quién le llega el video. Yo no necesito preguntarle, Él sabe lo que hace. Esa es la gran diferencia. Por eso siempre digo que hablen lo que quieran, me tienen sin cuidado, más bien oraré por esas personas. ¿Ok? Entonces, juntando estos dos nombres, llegamos a un mensaje bastante claro, que quiere decir, con la palabra Men Shei Hin, Men Shin Hei, ¿ok?, logramos la curación del alma, de los pecados que Moisés había cometido, asesinato, y fue perdonado. Y teniendo los requisitos necesarios, fue considerado por Dios para tenerlo como ejemplo, ¿sí?, como ejemplo para que no crean que no hay pecado que Dios no perdone, a excepción de los que ya le mencioné. Y Elías representa a la persona que se preparó para enfrentarse al mismo demonio y no tener miedo. O sea, los dos se enfrentaron a los más despiadados monstruos de esa época y no tuvieron miedo a hacerlo. ¿Por qué no tuvieron miedo a hacerlo? Porque su vida le pertenecía al Padre. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial que se haga en estas fechas. Que esos servidores de antes estén dispuestos a entregar su vida para salvar almas o para rescatar almas en este mundo terrenal. Sí, quería leerles un poco más acerca de este tema, pero ya el tiempo me está ganando. Sí, es importante que consideren de que todo tiene perdón. Todos podemos ser perdonados, pero lo que Dios no acepta es la burla, ¿ok? Es la flojera, es el ocio, ¿sí? Porque te da por donde más te duele. Y muchas veces los hijos pagan la responsabilidad de nuestros errores ante Dios. Cuídense bastante, ya termina el tiempo.
Que Dios me los bendiga. Chao, chao.